Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Matías Jadra y soy el responsable comercial de EDS, quien los va a estar acompañando en el día de hoy en este evento. Y por supuesto quiero agradecerles por sumarse a esta tercera edición de la webinar de Speech Analytics, el análisis de la voz de nuestros clientes. Hoy en esta tercera edición les vamos a compartir la relevancia de la metodología de trabajo a partir de la tecnología y sus capacidades. Como les decía, les estoy presentando a los que me acompañan acá y desde la vertical de las telcos nos están acompañando el equipo de QA, de nuestro cliente Telecom, y en este caso nunca mejor representado que por Sabrina Tiritili y Eugenia Compagnucci. Ambas son responsables del área de calidad de la Dirección Comercial de B2C de Telecom. Ellas nos van a compartir desde su experiencia lo que fue el proceso en la búsqueda, despliegue y la explotación de Speech Analytics de la mano de EDS y de nuestros socios de negocio Verint y Neovantas. Y como siempre también nos acompañan en este evento nuestros socios, ¿no? Como líder a nivel mundial en estas tecnologías, la gente de Verint, representado por Pablo de los Santos, que es el director de Customer Analytics, y Fernando Macías, de Neovantas, como nuestro socio consultivo. Vamos entonces a la agenda del día de hoy. En la primera parte y desde nuestra visión les voy a compartir la relevancia como orquestadores en la ejecución de esta metodología. A continuación, mía va a estar Sabri y Euge, que nos compartirán cómo fue llevada a cabo en Telecom y por qué los datos que se generaron en su centro de contactos los transformaron en información relevante para la toma de decisiones en las diversas áreas de la empresa, siendo hoy parte esencial de la estrategia de atención del Grupo Telecom. Luego de la exposición de Telecom y de la mano de nuestro socio Verint, Pablo nos va a exponer la visión de la compañía como líderes tecnológicos acerca de las capacidades de análisis que demandan las organizaciones en la actualidad. Y hacia el final de este encuentro, Fernando de Neovantas nos expondrá la relevancia de cómo analizar los insights que nos provee la herramienta con el fin de explotar eficientemente el uso de Speech Analytics sobre diferentes necesidades y problemáticas del mercado y cuyo resultado va a impactar tanto en una mejora en los ratios de venta, en la retención de clientes y obviamente en una reducción de llamadas o mejorar los procesos de distintas áreas de la empresa. Pasamos un poco, les voy a hablar un poco sobre EDS, no me voy a extender mucho, les voy a contar sobre la historia y solo haré una breve introducción para luego meternos de lleno en lo que nos lleva hoy a hablar sobre Speech Analytics. Somos hace más de 25 años un socio tecnológico clave para empresas de diversos verticales que están en búsqueda de eficiencias operativas, mejoras de la calidad de sus procesos e implementando soluciones siempre innovadoras. Nuestras soluciones están todas orientadas a la búsqueda de eficiencias dentro de las áreas de atención al cliente o de contact center, como por ejemplo plataformas de contact center omnichannel, asistentes virtuales con inteligencia artificial para el canal telefónico o para el canal digital, y la solución que nos reúne en el día de hoy, que es la plataforma de Speech Analytics de Verint. Como resultado, hemos adquirido un valioso conocimiento que hoy volcamos en nuestra metodología de trabajo y que a lo largo del tiempo nos ha permitido lograr los resultados como el que hoy nos van a compartir el equipo de Telecom. Además de la experiencia que adquirimos, nuestros profesionales se encuentran en permanente aprendizaje para estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, metodológicos y coyunturales, con el foco puesto siempre en nuestros valores de la compañía, que los podemos resumir en estos tres: en la empatía, en compromiso y pasión en todos los proyectos que nuestros clientes nos confían día a día. Estos elementos son clave a la hora de brindar nuestros servicios, pudiendo siempre manejar los lenguajes con las distintas áreas técnicas, operativas del negocio, y siempre buscando obviamente la adopción de manera saludable y haciendo parte a todas las áreas en búsqueda del éxito del proyecto. Esto parece una linda frase, pero es parte del ADN del equipo de DS. Pasando ahora un poco a la experiencia que tenemos dentro del segmento de estas soluciones, entre nuestros clientes se encuentran, además de Telecom, también podemos nombrar al banco ICBC y a Movistar. Todos ellos
lo que les puedo decir es que llevan entre casi 3 años y más de 12 años explotando de manera ininterrumpida la solución de Speech Analytics de Verint, transformándose en una gran fuente de insights a partir de poder analizar la voz del cliente para distintos propósitos, como mejorar los procesos internos de las compañías, mejorar el NPS, mejorar las ofertas comerciales que sacan al mercado. También hay algún cliente que utiliza también la parte de Speech Analytics para entender la forma en que los clientes se expresan al momento de contactarse, para después poder construir los casos de uso de una plataforma cognitiva de atención. Y también, sin dejar de mencionar, lo que buscan las empresas es la reducción de la demanda de llamadas que ingresan al call center, o mejorar ratios de venta o de retención al cliente, o mejorar la eficiencia de las áreas de calidad o de cobranza. Y ahora los invito a pensar un poco sobre este punto. La mayoría de las organizaciones no podrían operar sin sus sistemas de información, pero ¿puede una herramienta solucionar por sí sola los problemas de una compañía? Yo creo personalmente, y desde EDS creemos que no, ya que el futuro nos acerca escenarios difíciles de imaginar, pero quienes realmente nos permiten lograr nuestros objetivos de negocio son todos nuestros colaboradores, que con su experiencia y conocimiento pueden transmitir cómo hacer uso y explotación de las herramientas. En EDS consideramos fundamental el aporte de nuestro capital humano a través de las buenas prácticas, siempre apoyándonos en la mejor plataforma o herramientas de tecnología, para que la solución sea eficiente. Es por ello que cada proyecto que tenemos de Speech Analytics en EDS lo llevamos a cabo con un plan de ejecución cíclico, ya que este método nos va a permitir fijar los objetivos y trabajar en función de ellos. Dicho esto, ahora aprovecho, voy a abrir cámara, espero que funcione, y aprovecho para cederles la palabra a Sabri y Euge para que nos compartan dentro de su exposición esta metodología de trabajo y cómo la misma ya es parte del modelo de su gestión dentro del grupo, ¿no? Sabri, Euge, todo de ustedes, y bueno, gracias por acompañarnos en esta exposición. Bueno, gracias, Mati. Muy buenos días para todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar de este espacio de webinar. Mi nombre es Eugenia Compagnucci y lidero el equipo de diseño y tecnología dentro de lo que es la gerencia de calidad. Venimos a compartir un poco hoy nuestra experiencia y nuestro caso de uso con Speech Analytics, que hoy se ha convertido prácticamente en una de las verticales del equipo en cuanto al trabajo diario, donde estamos y compartimos con Sabri, y le voy a dar lugar a ella para que se presente también ante todos ustedes. Gracias, buen día a todos. Soy Sabrina Tiritili, trabajo con Euge hace más de 2 años ya liderando el proyecto de gestión en Speech. En todo este tiempo fuimos evolucionando y fuimos desafiando la herramienta respecto de lo que queríamos lograr, hasta poder consolidarnos, bueno, justamente y consolidarla como una pieza fundamental en nuestra gestión diaria y en el día a día de nuestra actividad. Así seguimos ahora y Euge va a compartir con ustedes cómo es que nace esta sociedad y qué es lo que estábamos buscando, ¿no? Al momento de decidir empezar a trabajar con Speech Analytics. Gracias, Sabri. Bueno, ¿y qué necesitábamos resolver, no? ¿Cuál era un poco nuestro objetivo al incorporar Speech Analytics en nuestra diaria de trabajo? La verdad es que hoy la voz del cliente se ha convertido en un desafío permanente y diario prácticamente. Esto sucede en cualquier mesa de trabajo hoy en nuestra compañía. En cada área el cliente realmente es el centro y necesitábamos saber más y mejor cómo nos vinculamos con nuestros clientes. En realidad estábamos buscando tecnología que nos ayudara un poco a trascender la información de la que históricamente se nutre el negocio, ¿no? Lo más tradicional. Queríamos ampliar la voz del cliente e ir un poco más allá de por qué me llama, ¿no? ¿Por qué nos está contactando el cliente? Sino entender en profundidad un poco cómo es que vive el cliente una determinada implementación, qué está necesitando, qué cosas generan impacto cuando nos contacta, y no solo de qué se habla, sino también conocer atributos, ¿no? Por ahí no solo es entender una temática, sino qué otras cosas suceden en la llamada, como por ejemplo transferir un contacto o si se quiere hacer una educación a la autogestión. Todas estas cuestiones podemos realmente delimitarlas, conocerlas y procesarlas a través de Speech Analytics, y creemos que ahí está la bondad o la virtud que vimos en esta tecnología para poder profesionalizar lo que es nuestra mirada y con esto también nuestros entregables, ¿no?
Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo en sí es mejorar cada una de las experiencias de nuestros clientes, cuando nos contactan y fuera de ello, ¿no? No solo por la magnitud de lo que es la cartera de nuestros clientes, que es de un alto volumen, sino también por la relevancia que cobra en la vida de los clientes el tipo de servicio que nosotros brindamos desde Telecom. Esto de estar conectado siempre, desde el hogar, desde tu celular. Y esto hace que a veces el portfolio de todos nuestros productos genere en ocasiones algunas consultas o solicitudes que pueden ser complejas o convergentes, y es ahí donde queríamos descifrar y saber hasta dónde llegar con la tecnología. Saber qué es lo que hablamos con nuestros clientes, independientemente de por qué nos llama o realmente cuál fue su intención de contacto. Esa es la clave por ahí para nosotros para poder mejorar no solo los servicios y los productos, sino también la forma en la que lo hacemos y cómo brindamos ese servicio. Y no es un punto menor para nosotros porque estamos teniendo mucho foco en lo que es el relacionamiento en sí y qué es lo que le brindamos al cliente en cada uno de los contactos. Hace prácticamente 2 años que estamos trabajando con esta plataforma. Paradójicamente llegó el despliegue de la tecnología justo en época de pandemia, y esto la verdad es que nos dio mucha luz y pudimos escalar feedback de manera rápida y de gran volumen en un montón de procesos que tuvimos que adaptar y reconvertir en un escenario que era permanentemente dinámico. No había 2 días iguales para poder brindar un mismo servicio. Y la verdad es que fue muy importante para nosotros y nos dio mucha asertividad respecto de lo que fue la incorporación de tecnología para poder ser dinámicos también y estar a la altura de lo que los clientes esperaban en una situación tan especial. Así que, bueno, un poco de eso se trataba, qué necesitábamos resolver y qué objetivos traíamos, ¿no? A partir de ahí se dan los primeros descubrimientos que tenemos con lo que es la plataforma. La verdad es que de la mano de Speech pudimos profundizar y avanzar en este objetivo que les comentaba, y también así ir armando algunos atajos para hacerle al usuario la vida un poco más fácil, ¿no? Eso es clave, ya que con el uso del servicio en sí mismo o en el momento en el que el cliente nos tenga que contactar, nuestro objetivo era siempre hacerle en esto la vida más fácil. La verdad es que nos permite día a día ir detectando oportunidades de manera temprana, y eso para nosotros es clave, anticiparnos, cuestión de que nos permita o que nos posibilite tomar acciones en nuestros procedimientos o procesos de atención, porque de fondo siempre lo que necesitamos es brindar buenas y mejores experiencias y soluciones que se puedan adecuar a lo que nuestro cliente va necesitando. La etapa de consultoría inicial fue un disparador para formarnos, ¿no? Y luego poder armar internamente un equipo que hoy trabaja como experto con la plataforma. Lo bueno de esto es que ahí pudimos ayornar todo lo que es nuestro conocimiento del negocio y vincularlo en sí a la reportería en escala que te da la plataforma, y poder trasladar desde ahí un input que sea de valor sobre los principales journeys, o bien focalizando situaciones más aisladas, pero sobre las que tenemos que tener mayor profundidad. Ampliamos, targetizamos y personalizamos ciertas búsquedas en función a algún KPI de negocio puntual que estamos rastreando o tratando de profundizar. Esto, además de formarnos y de estar constituidos como un proyecto en sí mismo, nos permite derramar de manera interna todo lo que son alertas u oportunidades que vamos detectando a nivel más macro, y a su vez identificamos o vamos concluyendo y compartiendo con el resto de las áreas, quienes consumen este tipo de productos que nosotros elaboramos en función al análisis de ciertos KPIs y de lo que los clientes van dejándonos en sus conversaciones. Ahora sí, los voy a dejar con Sabri, que les va a ampliar un poquito más sobre los detalles de cómo fuimos trabajando y cómo fuimos perfeccionando el uso de la plataforma en sí misma. Bueno, gracias, Euge. A ver, para recorrer este camino, el primer paso fundamental era entender y crear todo nuestro mapa de categorías, nutriendo justamente la herramienta de todas las temáticas que nosotros necesitábamos mirar, así como también estos comportamientos que suceden en un contacto normal entre clientes y asesores. Tener muy en claro qué es lo que queríamos que Speech nos dé fue clave para diseñar toda una red de términos, frases y expresiones que identificaran cada una de estas casuísticas, ¿no?
Superando ese primer paso, que repito fue fundamental, logramos la confianza necesaria para dar ese salto de valor, apoyándonos también en una de las ventajas que nos propone Speech, y que es la de la autonomía de impactar de manera rápida y en el momento que sea necesario en este proceso de categorización. Entonces podemos recolectar temáticas que no estén contempladas en nuestro diseño o en nuestro mapa original, identificar las menciones de un producto o de un servicio nuevo, según los conceptos o los nombres propios del negocio, e incluso podemos optimizar permanentemente, es más, es un hecho que optimizamos permanentemente las categorías que ya existen al identificar nuevas maneras en las que se comunican nuestros clientes. Es una herramienta que consideramos 100% viva, que nos permite ir acompañando el journey de la experiencia que el cliente va atravesando con nosotros y nos deja accionar con libertad para poder recolectar información cuando lo necesitemos sin depender de ningún proceso complejo o que nos demore. Entender lo que nos dice este cliente y cómo lo hace se constituye en el corazón de la herramienta y, como comentaba Eugen, en nuestro principal desafío. Este proceso, por supuesto, está alcanzado por un protocolo de validación, por llamarlo de alguna manera, de forma que podamos garantizar la representatividad y asertividad de la información que nos va brindando Speech Analytics. No se trata solamente de ir agrupando frases para cada casuística, sino que podamos garantizar que esas frases responden al tema que queremos analizar y solamente a ese tema. Por darles un ejemplo, cuando el cliente nos contacta y nos dice, quiero cambiar el plan, en función de cómo vaya dándose esa conversación, el quiero cambiar el plan puede significar ya sea un upgrade de plan, es decir, mejorarlo, o realizar un downselling, moverse de tipo de servicio y pasar a un sistema prepago, o incluso tener un sistema prepago y optar por un servicio de abono mensual. Entonces, el conocimiento de nuestro negocio es lo que nos permite también ir dándole sentido a la creación de este universo de temáticas. Así, después de haber dado todo haber atravesado esta fase de creación, el ir afianzándonos con el uso y generar expertise en la interpretación de los datos, vinculándolos con nuestros negocios, es lo que nos impulsa naturalmente a este segundo paso, que es derramar a la organización todo lo que fuimos detectando, esos hallazgos y emergentes que van surgiendo, ¿no? Dejando de ser incluso usuarios de la herramienta para convertirnos sí en un proyecto cross-gerencia y cross-dirección y vincular toda esa información que Speech nos muestra con los datos con los que el negocio está acostumbrado y habituado a consumir y a ver. Speech Analytics se convierte así en uno de nuestros principales socios para poder compartir información de valor por fuera de lo que son los indicadores e input habituales. Y trabajando nosotros, nos gusta decir que hacemos método científico, ¿no? Porque trabajamos con estas hipótesis y diagnósticos que van más allá de las cuestiones y comportamientos 100% operativos. Si bien nos importa qué es lo que pasa con la gestión del asesor, nos importa aún más recoger la voz del cliente y saber de qué estamos hablando cuando necesita contactarnos y hablar con nosotros. Dicho todo esto, los dejo nuevamente con Euge para que les cuente un poco lo que creemos que es entonces nuestro principal caso de éxito, perdón. Gracias, Sabri. Bueno, y la verdad es que cuando se nos invitó a participar de este evento webinar pensábamos en, en qué caso elegir y la verdad es que lo que concluimos es que nuestro caso de éxito en sí mismo es el uso de la tecnología aplicada para rescatar esta información que venimos contando con Sabri de que nos es de utilidad, ¿no? Queremos saber cuestiones que son de valor de nuestros clientes en cada uno de los contactos de nuestro centro de atención. Y con esto también poder aprender y profesionalizar nuestra mirada en esta combinatoria de conocimiento, análisis y tecnología. Lo cierto es que para estos escenarios de alto perfil, la tecnología se vuelve un socio fundamental que nos brinda, en primera instancia, grandes volúmenes de datos y en segundo, a una gran velocidad que nos permite estar ahí y accionar de manera asertiva en el momento preciso en función a las cuestiones o necesidades que van surgiendo de nuestros clientes y a veces también desde el negocio, ¿no? A veces dar servicio a nuestros clientes es internamente dar feedback rápido o inmediato a áreas proveedoras o áreas con las que trabajamos de manera colaborativa. La verdad es que usar Speech Analytics nos permite detectar en casi todos los contactos donde un tema está presente y a partir de eso poder accionar para no solo resolver, sino a veces contener y dar más y mejores experiencias de usuario en cada uno de los touchpoints donde trabajamos o analizamos y monitoreamos.
Así que bueno, un poco la riqueza que nos brinda entender una temática de manera compleja y completa y poder combinar todo ese potencial con los KPIs que tradicionalmente monitoreamos y que son exclusivos del negocio, nos permite tener hallazgos concretos e ir levantando la mano a la organización, clave para poder tomar decisiones. Y por citar algunos ejemplos, a veces se trata de chequear una determinada temática con tiempos de conversación. A veces se trata de ver cómo el cliente nomina un producto, de repente tenemos un producto que sale a la calle y los clientes cuando nos contactan lo nominan de otra forma y son variables de conversación que tenemos en nuestras mesas de trabajo. Incluso a veces es ver cómo performa un mismo tema en distintas células de atención. Lo que sí siempre estamos viendo y teniendo en cuenta es el relacionamiento en las distintas tipologías de llamadas que vamos teniendo. Elegimos de todas formas, más allá de que el éxito en sí es la tecnología incorporada para nosotros, un ejemplo para compartir con ustedes y los dejo con Sabri para que les pueda contar un poquito en detalle esto. Bien, ahí gracias Euge, si nosotros tuviéramos que materializar esto con un caso práctico, podemos mencionar lo que sucede, por ejemplo, en los escenarios de actualización de precios, donde con mucha rapidez nosotros podemos identificar todos los contactos donde nuestro cliente hace alguna referencia a esta situación, y mencionando el impacto más allá de lo que habitualmente podríamos registrar en nuestros sistemas. Speech nos permite justamente trascender estos datos que vienen dados por la gestión operativa y entender que una acción que llevamos adelante con el cliente es consecuencia de un diálogo donde sucedieron muchas cosas, no es un solo tema de conversación, y así ir identificándolas y conectándolas entre sí nos permite ir más allá de una primera impresión o de una primera intención en ese contacto, ¿no? Podemos rápidamente crear un ecosistema de la temática, identificando una mirada 360, no solo de las cuestiones más obvias de esa interacción, sino también ir reconociendo aspectos más soft, como por ejemplo qué nos dijo el cliente respecto de sus emociones, cómo lo expresó, sus sensaciones, qué nos contó del contexto que está atravesando y que lo atraviesa. Y así ir identificando cómo podemos nosotros acompañar y accionar pensando en el potencial impacto que este o que cualquier otro escenario tendrá en el NPS, que al fin y al cabo no es más que nuestro objetivo primordial, ¿no? Brindarle la mejor experiencia a nuestros clientes. Así es que Speech nos da mucho más que una simple transcripción de voz a texto, porque nos permite justamente ir identificando qué le pasa a nuestro cliente, sea cual sea el motivo de contacto, y justamente poder identificarlos a todos. Correcto. Bueno, y otro punto primordial dentro de lo que fue la incorporación de Speech Analytics, sobre todo teniendo en cuenta en nuestro equipo de calidad, es un punto importante y vale aclararlo, es que la herramienta también es de altísima utilidad a la hora de poder perfilar temáticas o casuísticas, ¿no? Generando ahí una sinergia de valor entre lo que nos da la tecnología y lo que nos aportan por ahí los procesos más tradicionales de calidad. Y para poder bajarlo más a tierra con ustedes, cuando buscamos analizar una temática, Speech nos provee de audios donde garantizamos encontrar lo que buscamos. Lo que tal vez sería buscar como en un océano, Speech nos permite targetizar, buscar y encontrar rápidamente aquello que el equipo está buscando para poder brindar información. En esos escenarios rápidamente nosotros focalizamos las temáticas que necesitamos observar y complementamos enriqueciendo esta segmentación o personalización de ciertas búsquedas, donde combinamos y complementamos las miradas. Un poco lo trajo Mati al inicio de la webinar, en donde la combinación ideal se da entre lo que es la tecnología y el conocimiento de las personas, potenciando así nuestra labor como equipo de calidad, nuestra eficiencia y nuestra asertividad en lo que entregamos como equipo de trabajo. Eso es un poco en líneas generales y de manera bastante resumida lo que intentamos compartir con ustedes desde el inicio, cómo fue nuestro vínculo con Speech Analytics y cuál es nuestra manera de trabajarlo día a día. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Los vamos a dejar ahora con Pablo, a quien le damos la palabra. Muchas gracias, Sabri, Euge, por la presentación. Y más que allá de la presentación, también muchas gracias por todo el trabajo que han realizado durante este tiempo implementando Speech Analytics. Un poco, y también respondiendo a la pregunta inicial de Mati, en nuestra experiencia, teniendo más de 70 clientes, la respuesta a la pregunta de Mati de si la tecnología sola basta, la respuesta es no. Si bien la tecnología de Speech Analytics de Verint
es una tecnología de punta que permite analizar cientos de miles, millones de interacciones rápidamente. Sola la tecnología no basta y necesitamos complementar con ese equipo, con ese conocimiento que ustedes tienen, ¿sí?, del negocio, y que de la mano de nuestros consultores se plasmó de manera exitosa en este ejemplo. Así que eso creo que quiero destacarlo, y destacar también una cosa que dijeron, que el Speech Analytics no es una simple transcripción de lo que se dice en la llamada, sino que es mucho más, ¿sí?, que hay muchos temas más de tipo analítico, y que permite sobre todo llegar a accionar, porque ahí es donde tenemos impacto sobre los resultados, ¿sí? Y entonces, de ahí lo que estamos diciendo aquí, de que el objetivo es generar valor a partir de todas esas interacciones que tenemos con los clientes. Una cosa más que quiero resaltar del caso de Telecom: en la región fue uno de los punteros también de que están ya en las nubes, con todo el sistema en la nube. Eso también, EDS, que trabajó desde el punto de vista técnico en eso, quiero felicitarlo. Y si bien tuvieron que levantar o superar algunos obstáculos que tuvieron, ya están trabajando todo en la nube, lo cual le da una escalabilidad y permite también integrar con otras soluciones que están en la nube, que lo hacen más valioso aún. Así que bueno, entrando en lo que es la tecnología, ¿sí?, las soluciones de Verint, ¿sí?, son más amplias, ¿no?, que Speech Analytics, y hacen todas las interacciones del cliente. Hoy no vamos a entrar en detalle, pero simplemente para que los que están escuchando acá conozcan, hay tres áreas o grupos de soluciones. Tenemos más de 40 soluciones, todas focalizadas en las interacciones entre las empresas como Telecom o bancos o empresas de servicios, todas las empresas con sus clientes, ¿sí?, aquellos que tienen muchas interacciones, cómo sacar valor de eso. Y las tres áreas que tenemos, hay una que hace a la gestión de todas esas interacciones digitales, ¿sí?, cómo orquestamos, cómo le ponemos conocimiento a los agentes cuando están en esos canales digitales, incluso también cómo manejamos lo que sean bots o asistentes virtuales inteligentes, o IVAs. Esa es la primera de los cuadraditos. En el extremo derecho tenemos todo lo que es Experience Management, que es la captura del feedback del cliente, ¿sí?, a través de cualquier canal, sea luego de una llamada en el IBR o sea a través de email, SMS, chat. Así que tenemos ese tipo de soluciones. Y también lo que hoy vamos a hablar es más lo que llamamos Workforce Engagement, que es todo la gestión de la experiencia del cliente y de los trabajadores de la empresa, ¿sí?, que básicamente alrededor de las interacciones que originariamente eran desde el contact center, aunque también se expanden a otras áreas más allá del contact center. De vuelta, muchas soluciones, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos soluciones de Workforce Management para machear la cantidad de empleados o agentes que necesitamos en cada momento en función de la demanda, temas de DPA, que me parece siempre muy interesante, y que analiza todo lo que hacen los agentes en sus ordenadores, computadoras o laptops, y permite ver qué aplicaciones utilizan, cuáles no, y cuándo usan buenas prácticas o no. También todo el tema de la calidad, que incluso se puede combinada con Speech Analytics, se puede hacer automáticamente. Hoy lo que vamos a ver es Speech Analytics, simplemente para que sepan. Speech trata todo lo que son las interacciones orales, en el teléfono, pero también tenemos análogamente Text Analytics para hacer un análisis equivalente a todas las interacciones escritas por chat, email, SMS, incluso WhatsApp, que eso está creciendo mucho desde que empezó la pandemia. Todo ese canal está creciendo, y todo el análisis de Text Analytics también está creciendo para entender esas interacciones, ¿sí? Entonces, dicho eso, cuando hablamos de Speech Analytics, ¿sí?, en particular, Speech Analytics no es una tecnología nueva, ¿sí? Ya tenemos casi 20 años trabajando en el sector privado, y Verint ya trabajaba previamente también con el sector público antes del 2003 para usar la analítica de la voz o el Speech Analytics para temas de seguridad nacional o temas de prevención antiterrorista, ¿sí? A partir de 2003 empezamos en Estados Unidos, en inglés, a trabajar con la tecnología de Speech Analytics en el sector privado, y a partir del 2008 empezamos a trabajar en español y también posteriormente en portugués también. Desde el 2008 que trabajamos casi 15 años en el idioma español, con lo cual al día de hoy ya hay más de 1000 empresas a nivel global que tienen la solución de Speech Analytics implementada, y más de 70
en Latinoamérica, lo que es en España, incluyendo el Brasil, o sea, en español y portugués, ¿sí? Más de 70 empresas que tienen esto implementado, ¿sí? Muchas con muchos casos de éxito, ¿sí? Y como siempre digo, ¿no? Y esto también hace a la pregunta de Mati original, ¿sí? Y creo que las chicas lo manifestaron muy bien en el caso de Telecom, de que la tecnología sola, si bien la tecnología de Verint es la más avanzada en el mercado para hacer analítica de voz, ¿sí? La tecnología sola no alcanza, ¿sí? Junto con una buena implementación tecnológica necesitamos implementar o poner en funcionamiento una metodología, ¿sí? Que a término es un equipo que conoce Speech Analytics y que conoce también el negocio propio de la empresa, ¿sí? Como solemos trabajarlo, y acá luego de mi presentación va a contarles un poquito más de metodología Fernando Macías, que es el manager encargado de múltiples proyectos. Él ha liderado equipos que han hecho más de 100 proyectos de Speech Analytics, tanto en España, Portugal, como en Latinoamérica. Él va a explicar un poquito más de detalle de metodología alrededor de algunos casos de éxito, ¿sí? Pero esa metodología es fundamental. Parte siempre de objetivos de negocio, ¿sí? Y en función de cuál sea el mejor objetivo de negocio se estructura un análisis de determinada manera que permite un entendimiento rápido, con volúmenes grandes y en el mismo día, ¿sí? Y que permite a su vez dibujar iniciativas de mejora y hacer el control y seguimiento de que se cumplen esas iniciativas de mejora. Ya Fernando les va a contar más detalles, pero una cosa, y para aquellos que están empezando este recorrido, porque siempre es un journey esto de utilizar Speech Analytics, les recomiendo la metodología que utilizamos es traer a consultores, como el equipo de Fernando, que tienen mucha experiencia en Speech Analytics, un primer proyecto junto con ustedes, con la gente de la empresa, para que son quienes conocen el negocio, obviamente, setear todo, arrancar y transferir know-how también para que los propios usuarios dentro de la empresa puedan gestionar nuevas peticiones, ¿no? Que hay internamente. Una de las cosas que hace Speech Analytics, by the way, es quebrar los hilos, ¿sí? Permite que desde la voz del cliente se pueda dar información relevante de negocio, ¿sí? Inteligencia de negocio a todas las áreas de la empresa y focalizar a la empresa en esa voz del cliente. Así que bueno, volviendo a eso, tecnología y metodología es fundamental. No voy a entrar en mucho detalle de la tecnología, pero básicamente lo que hacemos es agarrar el audio metadata, la información relacionada con el audio como el cliente, horario, día de la semana, etcétera, etcétera. Incluso también información relacionada con el cliente que llamó o al que estamos llamando, el valor de ese cliente, antigüedad, etcétera. Juntamos todo eso y hacemos primero un reconocimiento fonético de lo que se dice en la llamada, convertimos los fonemas, los sonidos en fonemas, y luego a partir de ahí lo que hace la herramienta de Verint, de Speech Analytics, es convertir todo, el 100% lo digitaliza, convierte todo en texto y permite entender contextualmente qué es lo que se dice en la llamada, y a partir de ahí se generan reglas de negocio, que nosotros llamamos categorías, que permiten ver qué es lo que está pasando dentro de las llamadas, cuáles son los puntos de dolor del cliente, los pain points, como dicen en inglés, ver qué cosas podemos mejorar, identificar clientes que por su conducta son más propensos a hacer ciertas cosas y demás, ¿sí? Entonces, la tecnología procesa todo, las cientos de miles o las millones de llamadas, ¿sí? Y arriba se aplica una metodología que es una estructura de análisis que, como decía, es en función de cuál sea el objetivo de negocio, ¿sí? Entonces, nosotros a lo largo de estos 15 años que estuvimos trabajando, y me voy a focalizar en la experiencia en español y en portugués, hemos hecho más de 100 proyectos, ¿sí? Pero los agrupamos en 3 áreas, ¿sí? Temas de aumento de ingresos y 2 temas que están muy correlacionados, que es la reducción de costos, mejorando la calidad de servicio, ¿sí? Solo para darles algunos ejemplos, ¿sí? Y de estos, cada uno de estos bullets es un tipo de metodología diferencial, ¿sí? Pero solo para darles algunos ejemplos, por ejemplo, en tema de ventas, tenemos el caso de una aseguradora global francesa que implementó la tecnología y la metodología en llamadas comerciales, ¿sí? Estas eran llamadas inbound, pero comerciales, donde identificaron cuáles eran las mejores prácticas a lo largo de la llamada en un túnel de venta, ¿sí? Cuáles eran las mejores prácticas en cada etapa de esa llamada de venta, vieron qué agentes la utilizaban y quiénes no, y pusieron en marcha un programa de
de coaching personalizado para los agentes para que todos aumenten el uso de esas buenas prácticas en cada etapa de la llamada. Ellos lograron aumentar un 18% el uso en general de esas buenas prácticas y lo que lograron fue un 23% de mayor ratio de venta por llamada, ¿sí? Esto implica un aumento de ingresos muy significativo, ¿sí? Millones de euros adicionales al año, con el mismo equipo y con las mismas campañas comerciales, o sea, un impacto muy significativo. Y no es único, ¿sí? Hemos visto también en sectores de telecomunicaciones, de telco, en otras empresas, donde trabajando sobre campañas comerciales han aumentado más de 20% lo que son los ratios de venta, ¿sí? En un banco en Brasil, y esto es público, en el Banco Votorantim, se implementó la tecnología y la metodología y se aplicó para aumentar lo que son las ventas en las llamadas entrantes de servicio. Ellos vendían tarjeta de crédito y vendían seguros financieros y lograron aumentar más de un 27% el ratio de ventas en esas llamadas de servicio, ¿no? Con lo cual van monetizando también incluso las llamadas de servicio. También tenemos ejemplos de clientes que hacen modelos predictivos para poder identificar clientes con propensión a cancelar la cuenta o hacer portabilidad saliente en el sector de las telco en función de lo que se dice en la llamada entrante de servicio, porque están repitiendo un patrón de diálogo que ya lo hicieron clientes que previamente habían cancelado la cuenta. Así que eso también muy interesante para poder generar modelos predictivos. En tema de modelos predictivos también la herramienta permite exportar el 100% de las transcripciones asociadas a qué cliente nos llamó y incorporar esas transcripciones a lo que son los modelos predictivos de conducta que tienen los equipos de BI, ¿sí? Así que esa es otra área también que aporta, además de la gente operativa, a la gente de BI, que está generando esos modelos predictivos de conducta, esos algoritmos, ¿sí? Les permite usar como input adicional todo lo que se hablaron en miles o millones de llamadas, ¿sí? Identificado por cliente. Por último, en cobranzas. En cobranzas tenemos también un caso público en México, ¿sí? De una empresa que se dedica a hacerle la cobranza a todos los bancos, a muchos de los bancos, perdón, grandes mexicanos, a Citibanamex, a Bancomer, a HSBC México, ¿sí? Y esta empresa implementó Speech Analytics en estas llamadas de cobranzas y lo que identificó fueron cuáles son las buenas prácticas de cobranzas, vio qué agentes no las utilizaban y las generalizó el uso de esas buenas prácticas y logró también aumentos muy significativos en la promesa de pago en el teléfono, ¿sí? Así que todas las áreas estas de incremento de ingresos para las empresas tenemos mucha experiencia y ahí les invitaría de que si quieren profundizar en cualquiera de estas temáticas que estoy hablando, se acerquen a EDS, a Matías o al equipo de EDS y a través de ellos podemos con gusto entender más cuál es la problemática que tienen y ayudarlos a diseñar un journey de Speech Analytics, un camino para implementar Speech Analytics que sea adecuado para ustedes. Siguiendo las últimas dos columnas, ¿sí? En el tema de reducción de costos, tenemos ejemplos en varias telcos, en varios países, en Argentina, en Chile y en Brasil incluso también, en todo el tema de acompañar con Speech Analytics lo que es la digitalización del servicio al cliente, ¿sí? Lo que hacemos es medir y evaluar qué es lo que, por qué nos llaman los clientes al contact center, y se lanzan iniciativas de autoservicio, digitalización, y se ve cuál es el resto de las llamadas que siguen quedando en el contact center para poder ver qué iniciativa funciona o no, y en función de eso empezar a ajustar y mejorar eso, optimizar esas iniciativas de digitalización. Tenemos un caso público también de una empresa, de una telco en Argentina que utilizando esta metodología logró reducir casi a la mitad el número de llamadas al contact center, llevando a los clientes a que utilicen los autoservicios y mejorando lo que es el CSAT o feedback de clientes, ¿sí? Así que también muy interesante. Y por último, en la columna de mejora de la calidad de servicios, ahí tenemos un caso también público del banco líder del Perú, Banco de Crédito del Perú, BCP, que ellos tenían Speech Analytics, ¿sí? Pero a partir del 2017 empezaron a utilizarlo para hacer auditorías automáticas de calidad de servicio. Antes de utilizar Speech Analytics, ellos tenían un equipo de alrededor de 15 personas que escuchaban llamadas y evaluaban y le daban una nota de calidad a las llamadas de cada uno de la gente, y por ende la gente
tenía una nota de calidad en función de este análisis que llegaba a ser entre 3 a 5 llamadas por agente por mes, no más de eso. A partir del uso de Speech Analytics ahora analizan miles de llamadas, ¿sí? De manera automática. Ellos definieron todos KPIs automáticos que Speech Analytics automáticamente evalúa y le permite dar una nota de calidad a cada agente a fin de mes, y en función de esa nota de calidad hay un bono extra de calidad para la gente o no. ¿Sí? Así que eso funcionó muy bien. Los agentes y los supervisores muy contentos porque ahora se pueden focalizar en cómo mejorar la calidad de servicio, no tanto en buscar las llamadas, en hacer la evaluación, sino simplemente en esas reuniones de coaching, esas sesiones de aprendizaje. Y lo que ha logrado es aumentar, en el caso de ellos, en 15 puntos porcentuales lo que es el nivel de NPS, lo cual un impacto de beneficio a nivel calidad de servicio para el banco muy significativa. Estos son algunos de los ejemplos de cosas que hemos hecho en estas áreas, y hay más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, creo que les da una idea del tipo de cosas que se pueden hacer con Speech Analytics. Entonces, yo siempre digo, hay mucho que se puede hacer, pero es importante, ¿sí? Con cada empresa que quiera iniciar este proceso de implementación de Speech Analytics, definir alguna área prioritaria para la empresa, focalizarnos ahí, lograr un caso de éxito en los primeros 3 a 6 meses para que la organización se alinee y a partir de ahí empezar a trabajar en otras áreas. ¿Sí? Así que creo que eso es importante. Para contarles un poquito más de metodología, ¿sí? de la metodología que se implementa sobre la herramienta de Speech Analytics, nos va a presentar ahora una breve presentación Fernando Macías, que como digo es el manager del equipo de consultor que trabajó en muchos proyectos en toda Latinoamérica. Fernando, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por su tiempo y su asistencia. Como ya se ha mencionado, mi nombre es Fernando Macías, soy manager en Neovantas y en los últimos 10 años he estado trabajando junto con EDS y con Bering en proyectos de Analytics. De hecho, participé en el proyecto inicial de Telecom junto a Euge y Sabri, y la idea de este último bloque es centrarnos en algunos de esos casos que ha comentado Pablo. Vamos a ver un poquito de la metodología y además vamos a incluso ver algunas aplicaciones prácticas que surgieron de los análisis y de los proyectos, ¿no? Es decir, acciones que surgieron, que se pusieron en marcha y que tuvieron impacto. En ese sentido, primero déjenme que haga una breve apunte sobre Neovantas. Nosotros trabajamos desde esa primera plataforma que comentaba Pablo en español, en 2008 o 2009, y desde entonces hemos trabajado en más de 100, 200 proyectos de Speech Analytics, ¿no? En estos más de 10 años hemos ayudado a nuestros clientes a obtener valor de estas herramientas de Analytics y, sobre todo, como también se ha mencionado, en poner en marcha la plataforma en ese primer proyecto que, como en el caso de Telecom, permite formar al equipo, empezar a obtener resultados de la herramienta y a partir de ahí empezar a construir un modelo que te permita abarcar, ¿no? o conseguir resultados en distintas áreas de negocio, ¿no? En el caso de los siguientes casos, vamos a hablar de casos de clientes dentro del mundo de las telecomunicaciones. El primer caso, estamos hablando de un proyecto de ventas en el que uno de los principales grupos de telecomunicaciones a nivel mundial quería transformar su centro de atención en un canal de venta, pero quería mantener los niveles de calidad y satisfacción. Entonces, ¿cómo planteamos el proyecto con Speech Analytics? Lo que hicimos es trabajar con alguno de sus proveedores y dejar otros proveedores como grupo de control. Esto es muy importante y esto lo comentaremos en varios puntos de la presentación. Es la importancia de tener un grupo de tratamiento, un grupo de control para medir el impacto del proyecto de manera aislada, ¿no? Quitando todos los temas ambientales para poder estimar efectivamente cuál es el impacto que conseguimos. Y en este caso, ahora vemos, pero conseguimos con estos proveedores que trabajamos subir 1,5 puntos porcentuales los niveles de venta, que si nos fijamos en los números, estábamos hablando de que había casos que éramos capaces de vender el doble
con estos proveedores que trabajábamos contra el resto que seguía trabajando de la misma manera, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos en el proyecto? Lo primero que hicimos, que también mencionó Pablo brevemente, es construir el funnel que vemos aquí, esto lo que llamamos cascada de ventas. Con Speech Analytics podemos, de las miles o cientos de miles de llamadas que tengamos, ver en qué momento se me cae la venta de esta llamada, ¿no? Identificar si contacto con el cliente, si le estoy ofreciendo el producto, si capto su atención y si finalmente consigo vender el producto. Esto nos va a permitir analizar los patrones diferenciales que hay en cada una de estas casuísticas y, por ejemplo, analizar cuáles son las objeciones del cliente, qué nos dice el cliente sobre el producto o cómo podemos mejorar esa aproximación. Pero otra cosa muy relevante es ir analizando cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las mejores prácticas de los agentes para cada una de estas fases. Es decir, quién es el que consigue captar mejor la atención, el que consigue cerrar más ventas y de esa forma podemos identificar cuáles son las buenas prácticas. Después, la construimos con la herramienta de Speech Analytics y, como decía antes, lo que nos va a permitir es ver de los cientos de miles de llamadas en cuáles se está utilizando esta buena práctica. Y además vamos a poder aplicar modelos estadísticos, como vemos delante, para medir el impacto de estas prácticas en el resultado de las llamadas. Es decir, si yo utilizo la buena práctica, vamos a poder medir cómo incrementa mi probabilidad de conseguir la venta. Esto nos permite, primero, priorizar las buenas prácticas y además identificar cuáles son buenas prácticas, cuáles tengo que impulsar en la plataforma. ¿Y con esto qué hacemos? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es enriquecer los materiales que ya tengamos, es decir, identificar estas buenas prácticas, incorporarlos en los argumentarios que tengamos o generar argumentarios específicos con estas claves de la venta, por ejemplo, incluso recogiendo literales, lo que llamamos literales de éxito, ¿no? Es decir, cómo los mejores agentes están trasladando a los clientes estas buenas prácticas. Esto ayuda a la expansión de estas buenas prácticas dentro de la plataforma y luego además veremos cómo con Speech Analytics y unos cuadros de mando vamos a poder trabajar y fomentar estas buenas prácticas. De hecho, un caso concreto que trabajamos con este cliente desde el punto de vista de la argumentación es lo que tenemos delante, ¿no? Y aquí rápidamente lo comento. Tenía un servicio, un número de teléfono para ventas, directo para comercial, pero los clientes aprendieron que si llamaban aquí les iban a atender mucho más rápido. Entonces llamaban para sus gestiones a este número y por temas de calidad el cliente decidió que tenían que gestionar la consulta a estos clientes. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que incorporamos? Incorporamos un gancho, un matiz en los argumentarios. Y entonces que era tal que así, ¿no? Le decíamos al cliente, para este tipo de consultas usted debería llamar al número de atención, pero si quiere, para ahorrarle una segunda llamada, le voy a hacer el favor de gestionarle personalmente su consulta y aprovechar para ver si puedo mejorarle los servicios. Este pequeño matiz, al final, lo que permitía era que el cliente, por ese principio de reciprocidad, estuviera en deuda de alguna manera con nosotros y la diferencia entre grupo de tratamiento, grupo de control, igual que decíamos antes, vemos que es de más de 15 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, cómo identificar determinadas palancas que nos consigan cambiar ese enfoque del cliente, ¿no? Y en este caso, incrementar más allá las ventas. El segundo caso, el cliente era uno de los principales proveedores de contact center para uno de sus clientes de telecomunicaciones dentro de este mundo que estamos hablando el día de hoy y la problemática que tenía es que uno de sus contact center tenía unos niveles de NPS muy inferior al resto. De hecho, medido, y lo que vemos aquí son el porcentaje de detractors, era un 6% mayor en esta plataforma que en el resto. Entonces, lo que se nos planteó es, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar ese NPS de esta plataforma. Y de la misma forma que antes, ¿no? Lo que hicimos primero es identificar con Speech Analytics cuáles son las temáticas de la conversación, por ejemplo, en cuanto a motivo. Entonces veíamos, oye, los promoters, ¿no? Cuando te hablan de contratación o de activación, pues lógicamente son llamadas más positivas. En cambio, cuando hablas de reclamación, solicitud de baja, son más negativas. De la misma forma, desde el punto de vista de cómo atendemos, ¿no? Es decir, cuando la llamada se corta, cuando hay tiempos de espera elevados, generamos todas estas categorías y
lo que podemos hacer con Speech Analytics es primero entender cuáles son las temáticas que impactan y luego generar o inferir una nota en el 100% de los contactos. Es decir, aprendemos con las llamadas que tenemos encuestadas, lo trasladamos todo con Speech Analytics y podemos inferir la nota en el 100% de los contactos. Esto nos va a permitir no depender tanto de las encuestas y además lo que veíamos aquí es que los que hablábamos de los detractors, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, basados en la conversación, eran más críticos en cuanto, por ejemplo, a las bajas, o los promoters basados en la conversación eran más positivos o más propensos a poder comprar. Y además todo esto, lo que lo focalizamos sobre todo es cómo podemos trabajar esa empatía, esas prácticas de agente dentro de la plataforma, ¿no? Igual que veíamos antes en el caso de ventas, cómo hemos identificado buenas prácticas, aquí también veíamos cómo había determinadas conductas que estaban impactando. Y todos los supervisores podían recibir semanalmente un cuadro de mandos similar a este. Entonces podían ver, en el caso de empatía que decíamos, en qué agente tengo que trabajar esa empatía, puedo sentarme con ese agente, con esos materiales y decirle, oye, hay que aproximarse de esta manera al cliente, y la semana siguiente va a poder ver si efectivamente ha utilizado ese vocabulario, cosa que antes sin Speech Analytics era imposible, y si eso ha impactado en el NPS, ¿no? Y además, como tenemos la inferencia del NPS en el 100% de los contactos, no dependemos tanto de que se termine encuestando la llamada, ¿no? Y además, un ejercicio muy curioso, ¿no? El Speech Analytics te permite poder probar aproximaciones al cliente, ¿no? Es decir, vamos a aproximar al cliente de una forma, vamos a medir el impacto y de esa forma, con ese laboratorio, vamos adecuando mi speech, ¿no? ¿Y qué tenemos delante? Aquí medíamos cómo los agentes que gestionaban al cliente y ni siquiera anunciaban la encuesta tenían un NPS inferior al resto. Y en cambio, los agentes que no solo validaban, o sea, anunciaban la encuesta, ¿no? Decía, va a recibir una encuesta, sino que incluso la sesgaban, ¿no? Decían, le agradecería que me indicara un 9 o un 10, que si bien era una mala práctica, lo que sí podíamos medir es que efectivamente esta diferencia de práctica suponía más de 10 puntos de diferencia en el NPS. Entonces, esto sí que destacaba, como decíamos, es una mala práctica, pero sí que pone de manifiesto que el NPS no solo depende de mi producto, no solo depende del precio, sino que en nuestra mano, en la forma como nos comunicamos, en los agentes, hay un potencial, ¿no? Hay un impacto relevante en ese NPS, ¿no? De hecho, como decíamos, a ver si me deja volver la presentación, como decíamos, no solo consiguió reducir esta plataforma esos 6 puntos, ese gap que había con el resto y superarlo, sino que al final de este primer periodo se incorporaron casi el doble, unos 1000 agentes más a esta plataforma, y no solo no volvió a caer en NPS, sino que se mantuvo en esos niveles que estábamos hablando, ¿no? El último caso, aquí hablamos de temas de retención, un modelo predictivo de churn, en uno también de los principales grupos de telecomunicaciones, en el que generamos con Speech Analytics un score de clientes, un scoring de riesgo, en el que, como había comentado también Pablo antes, analizábamos un histórico y entonces veíamos cuáles eran los patrones de comportamiento y los patrones de conversación de los clientes que se habían ido de la compañía y de los clientes que continúan en la compañía. De esa forma generábamos un modelo y éramos capaces de asignar un score de riesgo a cada uno de los clientes. Y de esa forma, por tiempo voy a irme un poco a los principales mensajes, podíamos generar listados de clientes diarios con las llamadas del día anterior, en el que no solo éramos capaces de indicar un porcentaje de riesgo de estos clientes, sino que además con Speech Analytics podíamos decirles cuál era el motivo por el que me había llamado. De esa forma, si yo sé que un cliente está en riesgo, puedo tomar acciones y además dirigidas. Es un tema de problemas con el servicio, es un tema de precio de facturación. Y además, como habíamos aprendido del histórico de los clientes, éramos capaces de dar un proxy sobre los días que le quedaban al cliente hasta la baja. Es decir, no era algo exacto 100%, pero sí que podíamos decir, oye, un cliente que me llama con estos problemas, que tiene un alto riesgo de baja, tarda alrededor, por ejemplo, de 10 días. De esa forma, diariamente había un equipo de fidelización que podía descargarse este listado, identificar a clientes e incluso priorizarlos por el riesgo que tenían o por el margen que tenía hasta conseguir cerrarle. En este proyecto
conseguimos no solo incrementar por 5 la probabilidad de identificar un cliente en riesgo, teniendo en cuenta el modelo que tenían actualmente, sino que esta dinámica de llamar diariamente a los clientes críticos consiguió reducir en un 20% el ratio de bajas que tenía en ese momento. Y además, reducir el 50% los costes de fidelización, ya que este modelo era mucho más preciso, 5 veces más de lo que tenía hasta ese momento. Por lo tanto, estábamos tomando acciones de fidelización sobre clientes que no se iban a ir de la compañía. Esto mejoró con este modelo y, por tanto, redujimos esos costes de fidelización en casi un 50%. Y por terminar, un poco recogiendo todo lo que se ha mencionado en los distintos bloques de la presentación, ¿no? Siempre nos gusta cerrar con cuáles son los factores clave de éxito para un proyecto de Speech Analytics, ¿no? Y los marcamos sobre todo en estos 5 puntos. El primero sería el objetivo. Parece algo obvio, ¿no? Pero es muy importante que tengamos claro cuál es el objetivo que queremos abordar, al menos en una primera instancia, y poder medirlo. Como hemos dicho, el tema de grupo de tratamiento, grupo de control, es muy importante porque nos va a permitir medir cuál es el impacto conseguido con el proyecto y, por tanto, nos va a ayudar a identificar ese ROI, ¿no?, de la herramienta, incluso a la venta interna, para poder atacar otros proyectos. El punto número 2, la tecnología, lo hemos comentado, ¿no? Necesitas la mejor tecnología para llevar a cabo estos análisis, ¿no? Y estamos hablando de modelos predictivos, de toma de decisiones a través del dato. Necesitamos que la tecnología te dé unos niveles de certeza suficientes. El tercer punto, que lo colocamos en el centro, ¿no?, por la importancia, es fundamental contar con un equipo de personas, ya sea interno, externo o mixto, que se responsabilice de la explotación de la herramienta y del mantenimiento del modelo. Como decíamos, lo normal es que sea el propio equipo del cliente el que interiorice la metodología y sea el responsable de mantener esto a lo largo del tiempo. El cuarto punto, estaríamos hablando del foco en la ejecución. Lógicamente, de nada sirve tener la mejor tecnología o los mejores insights o metodologías si luego no somos capaces de transformar todo eso en acciones concretas, ¿no? Por eso hay que poner el foco en la ejecución. Y el último punto, siguiendo con el foco en la ejecución, lo que llamamos facilitadores. Es decir, tanto esos cuadros de mando, esos reportes, esos listados de clientes en riesgo, lo que decimos es, hay que ser capaces de dar la información precisa de Speech Analytics a cada persona. Es decir, el supervisor lo que necesita son los datos de sus agentes. El equipo de fidelización necesitaría ese listado de clientes. Y eso es lo que nos va a permitir el que cada persona sea más eficiente en su área de trabajo, ¿no? Entonces, como decimos, estos 5 bloques creemos, o estos factores, como los llamamos, creemos que son muy importantes para conseguir que cualquier proyecto de Speech Analytics sea un éxito. Y Agus, creo que vamos un poquito mal de tiempo, pero te paso la palabra. No, estamos justitos. Estamos justitos. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Vamos a ir pasando a finalizar el webinar. Teníamos planificado un espacio de preguntas, pero como estamos un poco limitados, vamos a dejarlas para las encuestas que van a encontrar al finalizar la webinar. Cualquier duda nos lo pueden hacer ahí o por mail. Vamos a estar enviándoles el video y subiéndolo a las redes para que puedan volver a verlo o compartirlo con quien quieran. Quiero agradecer a nuestros partners, Verint y Neovantas. Pablo, Fer, muchísimas gracias por participar de esta tercera edición. A nuestro cliente Telecom, Sabri y Euge, muchísimas gracias, realmente fue de mucho valor todo lo que expusieron. Mati, muchísimas gracias también por ser parte. Y bueno, en especial a ustedes, a los que asistieron, por tomarse el tiempo de poder escuchar ahorita de la experiencia que tuvo Telecom y sobre la herramienta un poco más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias.